Se apertura la 24ª sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Y para tal efecto, le solicito al señor secretario tenga bien verificar la existencia del quórum legal para sesionar, si es tan amable. Por supuesto. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada María Magdalena Alaniz Herrera y el magistrado Francisco Javier González Pérez, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Gracias, señor secretario. En tal virtud, sea tan amable de enunciar los asuntos previstos para esta sesión. Con su autorización, magistrada, magistrados, y con fundamento en lo establecido en el artículo 138, fracción segunda de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, les informo que serán objeto de resolución 8 juicios que se listaron en la cédula que se fijó en los estrados de este órgano jurisdiccional, precisándose los números de expediente, nombres de los promoventes y autoridades señaladas como responsables. Es la lista de asuntos, magistrada, magistrados. Gracias, señor secretario. En tal virtud, cedo el uso de la palabra a la señora magistrada Alaniz Herrera. Muy buenas tardes, gracias, presidente. Con su anuencia, señores magistrados, solicito a la maestra Carolina Valleza Valdés sea tan amable de dar cuenta del juicio ciudadano identificado con clave TEJDC 114 de la presente anualidad. Adelante, maestra. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se propone para resolver el juicio ciudadano 114 de este año, promovido por José Ramón Enríquez Herrera, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral Local dentro del recurso de revisión número 6 de este año. La conducta que dio origen al procedimiento especial sancionador consistió en lo siguiente: que José Ramón Enríquez Herrera anunció en redes sociales y a través de diversos medios de comunicación y de viva voz su participación como candidato a la alcaldía municipal de Durango, y además publicitó la realización de un evento masivo denominado Taco Fest 2019 en sus redes sociales, convocando a la ciudadanía con la intención de promocionar su imagen. Valoradas las pruebas ofrecidas, el Consejo Municipal de Durango determinó que el denunciado realizó la conducta atribuida y por tanto contravenía lo señalado en los párrafos 7º y 8º del artículo 134 de la Constitución Federal. Posteriormente, derivado del recurso de revisión interpuesto por José Ramón Enríquez Herrera ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, este determinó confirmar la resolución emitida por el Consejo Municipal de Durango, principalmente porque el Consejo Municipal sostuvo su decisión en un acta de fe de hechos, la cual constituye una documental pública a la que debe otorgársele valor probatorio pleno, con la que tuvo por acreditados los 3 elementos que configuran la propaganda personalizada. Así, el actor considera que le causa agravio la resolución impugnada en virtud de que la conducta denunciada no encuadra dentro del artículo 4, fracción sexta de la Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo 8º del artículo 134 constitucional, y por tanto no existe un tipo legal aplicable al caso concreto. A juicio de esta ponencia es infundado lo aducido por el actor, toda vez que si bien la Ley General de Comunicación Social es la ley reglamentaria del párrafo 8º del artículo 134 constitucional, también es cierto que la misma solo regula una de las modalidades de comunicación social. En efecto, de un análisis íntegro de la Ley General de Comunicación Social, especialmente sus artículos 1 y 7, se desprende que la misma tiene por objeto regular las campañas de comunicación social y exceptúa de estas a los informes anuales de labores de los servidores públicos. Entonces, es evidente que dicha ley está dirigida a regular solo las campañas de comunicación social. De la lectura del párrafo 8º del artículo 134 constitucional, no se advierte que el constituyente haya limitado las formas de comunicación social prohibidas a los servidores públicos, si ésta es personalizada. Por el contrario, el precepto constitucional expresamente refiere que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, en ningún caso podrá ser personalizada. Bajo esas circunstancias, esta ponencia considera que no puede aplicarse la Ley General de Comunicación Social para regular la conducta denunciada, la cual consiste, según la litis fijada por el Consejo General, en las manifestaciones realizadas por el actor José Ramón Enríquez Herrera en un evento denominado Taco Fest. Ello es así porque aun cuando del discurso se desprendan expresiones referentes al quehacer del gobierno municipal, las acciones y logros realizados durante su administración al frente del Ayuntamiento de Durango, ello no implica que se trate de una campaña de comunicación social como la define la propia ley,
toda vez que para que exista una campaña de comunicación social deben realizarse un conjunto de actividades durante un periodo de tiempo para lograr la difusión del quehacer gubernamental. Por lo que, en el presente caso, es aplicable la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que también es una ley reglamentaria al ser de carácter general y se adecúa a lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 134 constitucional, ya que la infracción regulada en su artículo 449 no restringe las formas de comunicación social en que las autoridades puedan ser sancionadas al difundir propaganda personalizada. Ello es así en virtud de que el poder reformador de la Constitución dejó al arbitrio del Congreso de la Unión legislar respecto a los distintos ámbitos de aplicación para garantizar el estricto cumplimiento de lo previsto en el párrafo octavo, referente a la propaganda personalizada de los servidores públicos, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Máxime que, si la conducta denunciada se circunscribe a las manifestaciones realizadas por José Ramón Enríquez Herrera en un evento público, durante el proceso electoral 2018-2019 que se desarrollaba actualmente en el estado de Durango, es evidente que la norma aplicable al caso concreto es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que, incluso, aun cuando prima facie pudiera inferirse que como la Ley General de Comunicación Social no prevé la conducta denunciada, dicha normativa favorece al actor. El actuar de esa forma implicaría que esta ponencia desconociera la norma suprema que rige a toda la Unión, ya que claramente esta sí establece los parámetros para calificar cuando la propaganda de un servidor público es personalizada, determinando claramente que ésta puede ser difundida bajo cualquier modalidad. De esta manera, las disposiciones aplicables al caso concreto son la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reproduce esencialmente el precepto constitucional en el artículo 449, párrafo 1, inciso D. Bajo esta línea argumentativa, a juicio de esta ponencia, fue correcto que el Consejo General del Instituto Electoral Local haya fundado y motivado la resolución, principalmente en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y en la tesis número 12/2015, emitida por la Sala Superior, que interpreta directamente el precepto constitucional citado. Por las razones expuestas, esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta a su consideración, magistrados. Gracias, maestra. A su consideración, señor magistrado. Si no hay intervenciones, señor secretario, sirva a tomar el sentido de la votación. Por supuesto. Magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio ciudadano con número de expediente TEJS 114 de este año. Magistrada María Magdalena Alanis Herrera. Con el proyecto. Gracias. Magistrado Francisco Javier González Pérez. A favor. Gracias. Magistrado Presidente Javier Mier. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente 114 del año en curso, se resuelve. Único, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en los términos ordenados. Para dar continuidad a la presente sesión, cedo el uso de la palabra al señor magistrado González Pérez. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes. Con su autorización y el permiso de la magistrada Alanis Herrera, le solicito al licenciado Telles Piedra de cuenta con el proyecto de resolución a través del cual se propone resolver de forma acumulada los juicios ciudadanos 115 y 116, así como el juicio electoral 76, todos de la presente anualidad. Con su autorización, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia que propone esta ponencia en los juicios ciudadanos TJDC 115/2019 y TJDC 116/2019, así como en el juicio electoral promovidos por el ciudadano Alejandro González Yáñez y Roberto Quiñones Samaniego por su propio derecho y por el Partido del Trabajo a través de su representante propietario respectivamente. En sus demandas, los accionantes controvierten la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral Local en el recurso de revisión IEPC Rep 03/2019 y acumulados, en las que confirmó la resolución emitida por el Consejo Municipal Electoral de Durango en el procedimiento especial sancionador de clave CME DGO PES 004/2019 y en la que determinó sancionar a los ciudadanos actores al considerar que infringieron los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. En primer término, en el proyecto de cuenta se propone la acumulación de los juicios referidos, dada la conexidad entre estos.
En segundo lugar, esta ponencia estima que en el juicio electoral TJE 076 /2019 es improcedencia al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 11, párrafo primero, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación, toda vez que dicho medio de impugnación se presentó de manera extemporánea. Lo anterior se afirma pues el plazo que el partido accionante tenía para controvertir la resolución controvertida inició a partir del día siguiente a su aprobación, esto es, del 19 de julio al 22 siguiente, y no hasta el día 23, fecha en la que presentó el medio de impugnación. De ahí que es evidente que dicho medio impugnativo fue presentado fuera del plazo de los 4 días que establece la ley adjetiva electoral. Ello es así, ya que en auto se puede advertir que el representante del partido accionante quedó notificado de la determinación impugnada el mismo día en que se emitió, pues estuvo presente en la sesión en la que se dictó la resolución controvertida, operando así la notificación automática, actualizándose con ello el supuesto normativo a que se refiere el artículo 32, párrafo primero de la Ley de Medios de Impugnación. En este sentido, al haberse admitido el medio de impugnación y al haberse actualizado la causal de improcedencia de referencia, esta ponencia propone decretar el sobreseimiento del juicio electoral referido. Ahora bien, por cuanto hace a los juicios ciudadanos de clave TJDC 115 y 116, ambos del 2019, los ciudadanos promoventes sostienen que al emitir la resolución controvertida, el Consejo General violentó los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Federal, 386, numeral 5, fracciones 2 y 5, 389 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que no fue exhaustivo respecto a la solicitud del desechamiento del procedimiento especial sancionador, pues aduce que la autoridad responsable solo se ciñó a afirmar que dicho planteamiento era infundado, por lo que, a juicio de los actores, dicha determinación carece de la debida fundamentación y motivación. Al respecto, esta ponencia considera que dicho agravio resulta inoperante, pues no se encuentra encaminado a combatir las consideraciones de la resolución controvertida, ya que, como se advierte de la lectura de los juicios ciudadanos de mérito, los promoventes reproducen, en términos prácticamente literales, los motivos de disenso planteados en la instancia primigenia. En segundo agravio hecho valer, los actores expresan diversos motivos de inconformidad, aduciendo esencialmente que les causa afectación el hecho de que la autoridad responsable no haya sido exhaustiva respecto a todos los argumentos que plantearon en sus respectivos recursos de revisión, y que además el Consejo General fue omiso en la valoración de las pruebas que obran en el expediente, por lo que a partir de tales omisiones los accionantes aducen que la autoridad responsable no motivó su resolución, lo cual es un requisito que debe revestir todo acto de autoridad. Al respecto, esta ponencia considera que dicho motivo de inconformidad es sustancialmente fundado en atención a que de la determinación controvertida se observa que la autoridad responsable no reseñó los medios de convicción aportados o allegados legalmente al proceso, ni expuso los razonamientos por los que consideró que resultaban suficientes para demostrar la infracción atribuida a los ciudadanos impugnantes. Lo anterior se afirma, pues la autoridad responsable en el apartado tercero del numeral 2 del considerando séptimo de la resolución que se reclama, estableció, sin brindar razonamiento y fundamento alguno, que en los considerandos cuarto, quinto y sexto de la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral sí se determinó el valor probatorio de las probanzas desahogadas. No obstante, la autoridad responsable debió de examinar todos y cada uno de los medios probatorios y apuntar razonadamente si fueron o no debidamente valorados por el Consejo Municipal al resolver el referido procedimiento sancionatorio, y asumiendo jurisdicción en su análisis, tenía la obligación de estudiar los hechos y circunstancias particulares, internas y externas en las que se realizó la conducta denunciada, y elaborar una exposición de los mismos, precedida de la debida fundamentación legal, a fin de determinar si las pruebas aportadas eran o no suficientes para acreditar la infracción denunciada. Además, los promoventes aducen que el Consejo General también omitió pronunciarse sobre el argumento relativo a que, en el supuesto de que la publicidad denunciada fuera de ellos, la información contenida en los links
o enlaces digitales era de carácter meramente informativo, derivado del ejercicio periodístico y en ejercicio de la libertad de expresión. Al respecto, esta ponencia estima que les asiste la razón a los promoventes, ya que efectivamente, si bien es cierto que en el tercer párrafo del apartado segundo del numeral 2 del considerando séptimo de la resolución que se controvierte, la autoridad responsable señaló que los entonces revisionistas habían aducido la falta de exhaustividad de la resolución del Consejo Municipal Electoral respecto al carácter de la información contenida en las publicaciones realizadas en la red social Facebook. No menos es verdad que el Consejo General no realizó ningún pronunciamiento posterior que atendiera dicho motivo de inconformidad, motivo por el cual les asiste la razón a los promoventes debido a que la responsable omitió atender el referido argumento constitutivo de agravios. Finalmente, los recurrentes sostienen que el Consejo General fue omiso respecto al argumento que plantearon sobre la indebida valoración de pruebas. En ese sentido, los ciudadanos actores afirman que el denunciante incumplió con la obligación de acreditar sus afirmaciones, pues a juicio de los actores, en autos no existe prueba alguna en que demuestre fehacientemente que las páginas de las redes sociales, mediante las que se hicieron diversas publicaciones base de la denuncia, sean administradas por los recurrentes, aunado a que del material probatorio aportado por el partido denunciante debió valorarse debidamente para establecer si constituía o no pruebas suficientes para acreditar las conductas denunciadas. A consideración de esta ponencia estima que les asiste la razón, pues en del examen integral de la resolución controvertida, este órgano jurisdiccional advierte que efectivamente la autoridad responsable no atendió debida y suficientemente el planteamiento de los autores, ya que en el apartado tercero del numeral segundo del considerando séptimo de la resolución que se reclama, el Consejo General únicamente estableció, sin brindar razonamiento y fundamento alguno, que en los considerandos cuarto, quinto y sexto de la resolución dictada por el Consejo Municipal sí se determinó el valor probatorio de las probanzas desahogadas. Sin embargo, a juicio de esta ponencia, lo argumentado por la responsable de ningún modo implica un ejercicio de valoración de pruebas, ello en razón de que para cumplir con el principio de exhaustividad en cuestión, no solo es necesario realizar el análisis de todos los argumentos y razonamientos constitutivos de los motivos de disenso, sino que también es menester valorar correctamente las pruebas aportadas cuando así hayan sido planteados por el recurrente, situación que no aconteció en la especie, pues los actores adujeron ese motivo de disenso sin que el Consejo General haya atendido dicho planteamiento, ya que no emitió ningún juicio de valor en relación a los medios de inconvicción que obraban en el expediente. Derivado de lo anterior, resulta evidente que la autoridad responsable omitió analizar y valorar las pruebas sobrantes en el expediente a efecto de atender el planteamiento de los recurrentes. Esto es, que la responsable debió entrar al análisis formulados por los promoventes y con base en ello realizar una debida valoración de las pruebas aportadas a efecto de establecer si se encontraban plenamente acreditada la infracción, el carácter o naturaleza de los hechos, así como la responsabilidad de los denunciados. De ahí que esta ponencia considera que el proceder de la autoridad responsable resulta violatorio del principio de exhaustividad. A partir de las relatadas consideraciones, esta ponencia propone revocar la resolución impugnada y en consecuencia dejar sin efectos la sanción impuesta a los ciudadanos actores, ya que se estima que los elementos probatorios que obran en autos no son suficientes ni idóneos para acreditar las conductas denunciadas y atribuidas a los ahora promoventes. Se afirma lo anterior, pues el denunciante, para tratar de sustentar los hechos motivo de su denuncia, únicamente aportó como prueba diversas imágenes de publicaciones de la red social Facebook, sin aportar otro medio probatorio que, en este caso, le permitiera un valor cognitivo mayor a un simple indicio o presunción. No obstante, debe considerarse que es al denunciante al que le corresponde la carga probatoria relacionada con los hechos denunciados, y en este caso con la titularidad de las cuentas en las que aparecieron las imágenes y publicaciones motivo de su denuncia. Tal criterio fue sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente de clave sub-rep 97/2019. Así, en el caso particular, al partir del examen exhaustivo del caudal probatorio
Allegado al proceso, el denunciante incumplió con su obligación de la carga de la prueba en la que impone y exige este tipo de procedimientos. Esto es así debido a que, como se señaló, el denunciante aportó pruebas técnicas que no pueden adquirir un valor probatorio mayor al indiciario si no se encuentran concatenadas con otros elementos de prueba, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, para que puedan generar una convicción sobre la verdad de los hechos denunciados. Se reitera lo anterior, pues corresponde al actor especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a los de los hechos que pretende probar, para acreditar los hechos denunciados aportando las pruebas idóneas y suficientes. De este modo, las pruebas no se encuentran adminiculadas, ya que de las pruebas técnicas aportadas por el denunciante únicamente se hizo constar su existencia a través del acta circunstanciada levantada para tal efecto por la titular de la unidad técnica de la oficialía electoral del Instituto Electoral Local, la cual, si bien es una documental pública que cuenta con valor probatorio pleno en términos del artículo 15, párrafo 5, fracción segunda y 17, párrafo segundo de la Ley de Medios de Impugnación, sus alcances probatorios no son suficientes para acreditar los hechos denunciados, ya que de esta solo se advierte la existencia de los links, más no de que las cuentas de la referida red social sean administradas por los ciudadanos denunciados, aunado a que el actor omite especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos que pretende probar, de suerte que las pruebas aportadas no pueden suplir o subsanar las deficiencias en las que incurrió el partido denunciante. Es la cuenta a su consideración, magistrada, magistrado. Gracias, señor licenciado. A su consideración, señor magistrado. Si no hay intervenciones, señor secretario, toma el sentido de la votación. Por supuesto. Magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio ciudadano con número de expediente TEJS 115 de este año, al que se propone la acumulación de los diversos expedientes TEJS 116 y TEJS 076 de este año. Magistrada María Magdalena Lanis Herrera. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Francisco Javier González Pérez. Los mismos términos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Javier Mier. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente 115 del año en curso y acumulados, juicio JDC 116 y juicio electoral 76, todos 2019, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del juicio ciudadano 116 y el juicio electoral 76 al diverso juicio ciudadano 115, los tres del 2019. En consecuencia, glose copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se sobresee en el juicio electoral 76 del año en curso, conforme a lo razonado en el apartado 4 de esta resolución. Tercero, se revoca la resolución dictada por el Consejo General dentro del expediente relativo al recurso de revisión IEPC-REP 003-2019 y acumulados. Notifíquese en los términos ordenados. Le solicito a la maestra Yadira Vargas dé cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 75 del año en curso. Con su autorización, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 75 de este año, interpuesto por el representante propietario del partido duranguense ante el Consejo General del Instituto Electoral Local. El acto impugnado lo constituye el acuerdo del Consejo General que aprobó desechar de plano el recurso de revisión promovido por el partido duranguense en contra del acuerdo de desechamiento emitido por el secretario del Consejo Municipal de Durango dentro del expediente CME-DGO, diagonal PES, diagonal 002, diagonal 2019. El estudio minucioso del escrito inicial del partido incoante, se aprecia que éste dirige sus motivos de disenso a evidenciar la presunta ilegalidad de la resolución controvertida, pues en su opinión, el Consejo General no debió desechar el recurso de revisión por haberse presentado en forma extemporánea, pues el plazo legal que debió tomar en cuenta lo era el de la Ley de Medios y no el del reglamento del recurso de revisión. Expresa que con tal determinación se violentó el principio de legalidad y de supremacía de la ley, pues la disposición del citado reglamento en cuanto al plazo para la interposición de los medios impugnativos es contrario a lo estipulado en la Ley de Medios y que en todo caso el Consejo General debió considerar presentado en tiempo el citado recurso en atención al principio pro persona.
En el proyecto se propone declarar los motivos de disenso esgrimidos como infundados e inoperantes en razón de las siguientes consideraciones. El actor parte de una premisa equivocada al afirmar que el plazo contemplado en el reglamento de recurso de revisión es inconstitucional e ilegal, al considerar únicamente 3 días y no 4 para la presentación del recurso, contraviniendo así lo previsto en la Ley de Medios. La anterior consideración encuentra sustento en que si bien la Ley de Medios y el reglamento citado establecen plazos diversos para la interposición de sus impugnaciones, dichos ordenamientos regulan distintos supuestos, pues el artículo 9 de la Ley de Medios hace referencia únicamente a los juicios que integran el sistema de medios de impugnación en la entidad federativa, es decir, al juicio electoral y al juicio ciudadano, dentro de los cuales no está comprendido el recurso de revisión. Dicho recurso es procedente en contra de las resoluciones emitidas por los consejos municipales electorales en el procedimiento especial sancionador, tomando como sustento lo instaurado en el artículo 389 de la Ley de Instituciones, cuyo procedimiento está establecido en el reglamento del recurso de revisión, dentro del cual se determina que el plazo para interponerlo es de 3 días, contados a partir del día siguiente al en que se tenga conocimiento del acto impugnado o se notifique conforme a la ley. En esa tesitura, tomando en consideración que en el caso concreto la probable inconformidad que el promovente tuviese hacia la resolución dictada por el secretario del Consejo Municipal de Durango debía hacerse a través del recurso de revisión, es que se estima que fue conforme a derecho que la responsable aplicara el plazo de 3 días para la presentación de la queja o denuncia, previsto en el reglamento correspondiente. De ahí lo infundado del agravio en cuestión. Por otra parte, se considera que la norma contenida en el reglamento del recurso de revisión en cuanto al plazo para la presentación del escrito de queja no violenta el principio de subordinación jerárquica o de supremacía constitucional, pues de ningún modo la disposición reglamentaria multicitada está modificando o alterando el contenido de la Ley de Medios o de la Constitución Federal, sino que se atiende al límite natural del alcance que le da cuerpo y materia a la norma que se reglamenta, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que contenga mayores posibilidades o imponga distintas limitantes que las contenidas en los ordenamientos señalados, de ahí que las alegaciones del actor en cuanto al tema se estimen inoperantes. Finalmente, se propone tildar de infundado el agravio en que el enjuiciante aduce la violación al principio pro persona por parte de la responsable al no realizar la interpretación de la disposición aludida que resultara más benéfica a su persona. Ello, ya que se encuentra acreditado en autos que efectivamente, tal como lo consideró la responsable, el partido actor presentó de manera extemporánea su recurso de revisión, situación que en opinión de esta ponencia no puede justificarse bajo la existencia en el orden jurídico del principio pro persona, pues este no exime a los ciudadanos, o en su caso partidos políticos, de respetar los requisitos de precedencia de las impugnaciones previstos en la normativa electoral o en los reglamentos correspondientes, puesto que tal principio es insuficiente para satisfacer por sí mismo las condiciones necesarias para que la autoridad en su caso emita un pronunciamiento de fondo. En ese tenor, en el caso, al advertirse la ausencia de una de las formalidades procesales del recurso de revisión, como lo es la temporalidad para presentar el escrito respectivo, atribuible a que el partido incoante no satisfizo la vía que hacía posible arribar a una adecuada resolución, se estima que fue conforme a derecho la determinación tomada por la autoridad responsable de desechar el citado recurso, pues la simple mención de la interpretación pro persona resultaba insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Por las razones expuestas, en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada. Les da cuenta su consideración, magistrados. Gracias, maestra. A su consideración, señor magistrado. Si no hay intervenciones, señor secretario, tome la votación. Por supuesto. Magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio electoral con número de expediente TEJE 75 de este año. Magistrada María Magdalena Alaniz Herrera. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Francisco Javier González Pérez. Con la propuesta. Gracias. Magistrado presidente Javier Mier. Con mi consulta. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio electoral con número de expediente 75 del año en curso se resuelve. Único, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en los términos ordenados. De nueva cuenta, magistrada Yadira Vargas, maestra, le pido que dé cuenta conjunta con los 3 proyectos de resolución relativos al juicio electoral 77, al juicio para la protección de derechos políticos electorales 117 y al diverso
Juicio para la Protección de Derechos Políticos Electorales 118, todos 2019. Por Con su favor. autorización, magistrados, en primer término doy cuenta del proyecto de resolución correspondiente al juicio electoral 77 del presente año, promovido por el Partido Duranguense en contra del acuerdo IEPC /CG 99/2019, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión extraordinaria de fecha 27 de julio del presente año. En el proyecto de cuenta se propone el sobreseimiento del juicio electoral indicado, en razón de que el representante propietario del partido actor ante el Consejo General presentó el pasado 6 de agosto ante esta autoridad jurisdiccional escrito por el que se desistió del medio de impugnación, compareciendo en misma fecha ante el magistrado instructor y el secretario general de acuerdos de esta autoridad jurisdiccional electoral, a ratificar en todas sus partes su escrito de desistimiento. De las actuaciones antes descritas, queda demostrado que se cumplió con el procedimiento reglamentario previsto para la presentación del escrito de desistimiento. De ahí que no haya sustento y razón para continuar con la sustanciación y la emisión de una sentencia de fondo, por lo que esta ponencia concluye que lo procedente es sobreseer el juicio de mérito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, fracción 1 de la Ley de Medios, en relación con el artículo 62, numeral 1, fracción 3 del reglamento interno de este Tribunal Electoral. A continuación, doy cuenta del proyecto por el que esta ponencia propone resolver los juicios ciudadanos 117 y 118 de la presente anualidad, promovidos por Edgar Alejandro Alarcón Arteaga y Martín Alberto Hernández González en contra del acuerdo IEPC /CG 99/2019 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se emitió la convocatoria exclusiva a mujeres ciudadanas interesadas en participar en el concurso público para ser secretaria ejecutiva de dicho instituto. En primer término, en el proyecto de cuenta se propone la acumulación de los expedientes citados, ya que al controvertirse el mismo acto, lo procedente es estudiar los expedientes en conjunto para privilegiar su resolución congruente, clara, pronta y expedita. Ahora bien, del análisis de sus respectivos escritos de demanda, esta ponencia advierte que los agravios hechos valer por los actores se clasifican bajo 4 temáticas, las cuales en el proyecto se propone estudiarlas en 3 apartados, como a continuación se indica. En un primer término, se estudian los motivos de disenso relativos a que la convocatoria emitida es discriminatoria y violatoria de la dignidad humana y de la paridad de género, y que la medida adoptada no cumple con las características de las acciones afirmativas. Para el efecto del estudio del apartado en cita, en el proyecto se realiza un parámetro de control de la regularidad de las normas que integran el sistema jurídico mexicano, para posteriormente realizar un estudio sobre la implementación y elementos fundamentales de las acciones afirmativas, y así proceder al examen del caso particular con el propósito de determinar si la medida adoptada por el Consejo General es discriminatoria y atenta a la dignidad humana del género masculino. En ese tenor, se realiza un test de proporcionalidad de la medida, concluyendo que el acuerdo impugnado cumple suficientemente el test de proporcionalidad en cuanto a la medida adoptada, pues se observan los requisitos de legalidad, finalidad y proporcionalidad, especialmente cuanto se refiere a los criterios de adecuación, necesidad y razonabilidad en sentido estricto, además de que del propio contenido del acuerdo controvertido se llega al convencimiento que la determinación adoptada es de naturaleza temporal. En esa lógica, esta ponencia considera infundados los planteamientos formulados por los enjuiciantes, en donde aducen la supuesta violación a su dignidad humana, ya que si bien el acuerdo impugnado contiene una restricción, lo cierto es que en el presente caso se encuentra permitida de conformidad con las disposiciones de la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y leyes nacionales que han sido materia de estudio. A tal conclusión se llega al considerarse actualizadas las condiciones extraordinarias siguientes. De conformidad con el contexto histórico evolutivo tomando en cuenta por la responsable, se justifica lo excepcional de la presente medida. Con esta medida se contrarresta la tendencia de designación histórica de un hombre para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, y se trata de una medida que cumple la exigencia de temporalidad. En esas condiciones, se subraya que, excepcionalmente en el presente caso, el mencionado acuerdo cumple el test de proporcionalidad. En ese sentido, a su vez resultan infundados los argumentos de los actores respecto a que con la adopción de la medida afirmativa de que sea una mujer quien sea designada para la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, se estaría desequilibrando la integración paritaria del Consejo General, pues actualmente se encuentra conformado por 4 mujeres y por 3 hombres.
Dicha conclusión se estima así, pues de manera incorrecta, los actores únicamente se constriñen a relacionar la función del secretario ejecutivo como secretario del Consejo General, como si esta fuera la única o si la figura únicamente existiera como parte del Consejo General. No obstante, pierden de vista que el cargo sujeto a concurso público es el del secretario ejecutivo, como órgano central del instituto, cargo unipersonal encargado de conducir la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto. No obstante, si bien existe una dualidad de las funciones de secretario ejecutivo, pues además de las ya indicadas también funge como secretario del Consejo General, no debe pasar inadvertido que su función como tal deviene de la figura principal, que es la de secretario ejecutivo, la cual, como ya se precisó, es un cargo unipersonal y considerado como órgano central del instituto, independiente del Consejo General, que si bien forma parte integral del mismo, su actuación en él se constriñe a ejercer las funciones establecidas en la propia ley y el reglamento interior del instituto, compareciendo únicamente con derecho a voz sin tener facultad de decisión, como es el caso de los consejeros electorales. Por lo tanto, se puede concluir que al ser los consejeros electorales los únicos integrantes con derecho a voto, son en quienes recae la responsabilidad de la toma de decisiones y por lo tanto en quienes se vería aplicado el acceso equilibrado de los géneros para conformar los órganos de decisión. En un segundo apartado, se estudia el agravio relativo al periodo de designación. En el particular, el actor se adolece que la responsable pretenda designar a una mujer por un periodo de 7 años, violentando lo establecido en el artículo 94, párrafo 3 de la Ley de Instituciones. Del análisis del acuerdo controvertido se advierte que no se encuentra establecido el periodo de duración del encargo en cuestión. No obstante, al remitirse a la convocatoria aprobada, se aprecia que en la base séptima titulada Duración del encargo, que la ganadora será designada en los términos del artículo 94, numerales 2 y 3 de la Ley de Instituciones, señalando que en tal numeral se establece que el secretario ejecutivo del instituto durará en su encargo 7 años, pudiendo ser designado por un periodo igual y que en caso de ausencia definitiva se nombrará un secretario que concluirá el periodo faltante, pudiendo ser designado nuevamente. En ese tenor, contrario a lo arguido por el actor, la convocatoria no establece que la designación será por un periodo de 7 años, sino que se realizará en los términos del artículo 94, numerales 2 y 3 ya citado, lo que no conlleva a una inobservancia o violación del principio en mención, como lo pretende hacer ver el actor, pues al haber referido a la responsable ambos supuestos en el apartado correspondiente, adminiculado con la motivación que realiza en el propio acuerdo respecto a la necesidad de la emisión de la convocatoria derivada de la renuncia de Raúl Rosas Velázquez, se puede deducir que el periodo de la nueva designación será para concluir el periodo para el cual fue designado primigeniamente David Alonso Arámbula Quiñones, es decir, de la fecha de designación al 8 de agosto de 2023. De ahí que para esta ponencia su motivo de disenso deviene inoperante. Por último, en un tercer apartado, se analizan los señalamientos relativos a la omisión de aplicar acciones afirmativas en las designaciones realizadas con anterioridad dentro del Instituto Electoral Local. Esta ponencia advierte que el actor, a través del agravio precisado, pretende impugnar actos que no forman parte de la fundamentación del acuerdo impugnado, como son las determinaciones del Consejo General al designar a los titulares de las distintas vacantes que existieron desde el 2015 en el organigrama del Instituto, siendo que tales determinaciones no forman parte del acuerdo impugnado. Por tanto, el agravio resulta inoperante porque el actor pretende controvertir la validez del acuerdo impugnado al introducir argumentos sobre la designación de los titulares de otras áreas del Instituto que fueron realizadas con anterioridad, las cuales, como ya se señaló, no forman parte de las consideraciones, razones o sustento del acto destacadamente impugnado. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. Son las cuentas de su consideración, magistrados. Gracias, maestra. A su consideración, señor magistrado. Si no hay observaciones, señor secretario, toma el sentido de la votación. Por supuesto. Magistrada, magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio electoral con número expediente TEJS 77 de este año, así como del juicio ciudadano con número expediente TEJS 117, al que se propone la acumulación del diverso expediente TEJS 118 de este año también. Magistrada María Magdalena Alanis Herrera. A favor del proyecto y sus acumulaciones. Gracias, magistrada. Magistrado Francisco Javier González Pérez. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente Javier Mier. Con todas mis propuestas.
Gracias. Magistrado presidente, le informo que los proyectos se aprobaron por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio electoral con número de expediente 77 del año en curso se resuelve. Único, se sobresee la demanda del juicio electoral promovida por el partido duranguense en los términos del considerando segundo de este fallo. Notifíquese en los términos ordenados. En lo referente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente 117 y acumulado JDC 118, ambos del 2019, se resuelve. Primero, se acumula el expediente relativo al JDC 118, al diverso JDC 117, debiéndose agregar al primero copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria. Segundo, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en los términos ordenados. Señor secretario, tenga bien certificar si existe algún asunto pendiente de resolución. Por supuesto. Magistrado, les informo que los asuntos listados para la presente sesión pública de resolución ya fueron desahogados. Gracias, señor secretario. En tal virtud, al no existir ningún asunto pendiente de resolución, siendo las 13 horas con 44 minutos, se declara la clausura de la sesión. Gracias por su asistencia.